Entonces vamos a repetir la lectura que acabamos de tener ahí en Hechos 9, del 1 al 6. Fuerte, hermanos, repítanlo conmigo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por esta mañana que nos permite estar aquí, Dios. Te quiero pedir que uses esta enseñanza para tu honra y tu gloria, Señor. Úsame, Padre Santo, y prepara el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Guarda este lugar, Señor, el ruido que está afuera, todo lo que pueda afectar al momento de la enseñanza, Señor, y que tú pues nos ayudes a poder siempre estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si te dijera en esta mañana que 3 preguntas pueden cambiar el rumbo de tu vida, ¿tú qué me dirías? Si yo te dijera en esta mañana, hay 3 preguntas que podrían cambiar el rumbo de tu vida, ¿tú qué me dirías, hermano? Estamos finalizando ya la serie de discípulos, el costo de seguir a Jesús, y hoy hablaremos de un hombre que pues se llamó Saulo de Tarso. Este hombre llamado Saulo de Tarso, que después lo conocemos como Pablo, pues vamos a ver este discípulo de Jesús. ¿Y quién era este hombre y por qué tenemos que hablar acerca de él? Saulo, hermanos, o bueno, como lo conocemos, Pablo, escribió todas las cartas paulinas. Y las cartas paulinas son Romanos, 1 y 2 a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Hermanos, es muy importante hablar de este hombre porque gran parte de la literatura que tenemos en la Biblia, gran parte de lo que se escribió acerca de mandamientos, acerca de la vida cristiana, tienen que ver con lo que Pablo, usado por el Espíritu Santo, escribió, ¿verdad? Y versículos como el de Gálatas 2:20, y no sé si se lo sepan y lo puedan repetir conmigo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne. También el de Filipenses, hermanos, 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículos como el de Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otro versículo que también escribió por ahí Pablo, que dice en Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otro versículo en 2 Corintios 12:9 que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estos versículos, hermanos, los escribió un hombre lleno del Espíritu Santo, pero Pablo, hermanos, no siempre fue llamado así, no siempre tuvo este amor hacia Cristo, no siempre tuvo esta entrega, no siempre hablaba de esta manera. Estos versículos que muchas veces nosotros los agarramos, porque la palabra de Dios es para eso, para agarrarnos de ellos, nos agarramos como el de: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para Pablo, hermanos,
no era una realidad en su pasado. Él tuvo un pasado turbulento. A Pablo se le conocía como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, hermanos, en su tiempo fue uno de los primeros pilares para la persecución de todos los cristianos. Saulo no fue cualquier persona, hermanos, él fue un hombre estudioso. Dice que estuvo en Tarso, de hecho por eso se llama Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarso, que era una ciudad que estaba entre Asia Menor y Siria, ahí en la frontera. En esa ciudad, hermanos, una ciudad griega, había una universidad, la Universidad de Tarso, que estaba comparada con la Universidad de Atenas y con la Universidad de Alejandría. También dice que fue discípulo de un prominente hombre llamado Gamaliel. Saulo también era un políglota. Se cree que hablaba al menos 4 idiomas, hermanos. 4 idiomas. Él hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Saulo también, hermanos, conocía las Escrituras. Él sabía bien lo que decía la Biblia. Él era un fariseo. También dice la Biblia que él era fariseo. Y los fariseos, recordemos que era la secta religiosa que controlaba todo lo relacionado con Dios o la adoración a Dios. Y hermanos, Saulo tenía muchas credenciales. Saulo tenía mucho conocimiento. Para su época, él era un hombre muy estudiado. Y yo creo que también para nuestra época, ¿verdad? ¿Quién sabe hablar 4 idiomas actualmente? ¿No? Yo me sé el de la F, el mexicano y mal español. Pero, hermanos, Saulo fue el testigo del primer mártir también de la iglesia, un hombre llamado Esteban. Ahí en Hechos 7, los varones, si me ayudan a buscar este versículo, Hechos 7, 58, que está ahí atrasito. Hechos 7, 58, hermanos, si ya lo tienen, lo pueden leer fuerte. ¿Qué dice? Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿A quién le apedrearon? A Esteban. Y dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el 8.1, también, hermanos, ayúdenme a leer lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquellos días hermanos, Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia. Saulo fue el testigo y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Dice que pusieron a sus pies la ropa de este hombre Esteban, que acababa de ser asesinado por hablar de Cristo. Y le pusieron la ropa ahí a Saulo en señal de respeto a Saulo, en señal de autoridad a Saulo y en señal de lealtad, ¿verdad?, a este hombre llamado Saulo. Saulo, hermanos, buscaba la destrucción de todos los cristianos y buscaba que fueran asesinados. También otro versículo, hermanas, ayúdenme a leer este versículo, Hechos 26, del 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11, por favor. Hechos 26, 9 al 11. Hermanas, léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Hermano, Saulo tenía en su mente el hecho de matar a los cristianos. Esa era su razón de vivir. En Hechos 8:3 dice que y Saulo asolaba a la iglesia y entrando, vean lo que dice, entrando casa por casa. O sea, iba casa por casa, buscando a cristianos ahí escondidos. Dice, y iba casa por casa, ya se me perdió el versículo, aquí está. Dice, arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba a la cárcel. Los arrastraba, hermanos. Dice que iba así casa por casa y los llevaba a la fuerza, los agarraba de donde fuera para poder entregarlos. No sé si alguna vez has visto cómo han arrastrado a un hombre y lo llevan así. A mí me tocó ver en la carretera a Celaya, yo pensé que se estaban peleando, pero no, estaban secuestrando a un señor y el señor se quería defender y lo agarraban y lo aventaban hacia el carro, lo arrastraban. Y así era Saulo, hermanos, agarraba a los cristianos como delincuentes de donde fuera y los jalaba y los llevaba a la cárcel. Saulo trataba a todo cristiano como delincuente. Saulo fue un hombre que buscaba el exterminio de todos los que seguían a Cristo. Saulo de Tarso fue un perseguidor y para los cristianos de ese tiempo, hermanos, mencionar el nombre de Saulo era un sinónimo de muerte, un sinónimo de persecución. Es como si ahorita yo te digo el nombre de, no sé, el Mencho, y uno piensa, pues es un cártel, es secuestros, es droga, Y en ese tiempo mencionar Saulo de Tarso era un sinónimo de persecución. De hecho, hermanos, no podemos separar la persecución de los cristianos con el nombre de Saulo. Es interesante, no se puede separar porque estuvieron de la mano. Porque él fue de los principales incitadores de lo que ocurrió allí en Jerusalén. Pero, ¿qué pasó, hermanos, con este hombre que buscaba el exterminio de los cristianos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué pasó con Saulo para que dejara de arrastrar a los cristianos, para que dejara de obligar a la gente a negar el nombre de Cristo? ¿Qué le ocurrió a Saulo? Hechos 9:1 nos dice lo que pasó. Y ya lo leímos, pero lo voy a repetir porque es importante. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que hablaran de Cristo, del camino de buscar a Dios, de buscar a Cristo, de ser seguidores de Cristo, dice, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las tres preguntas que cambiaron la vida de Saulo, hermanos. La primera es esta, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos, hermanos, porque él pensaba que defendía una verdad. Saulo pensaba que defendía una verdad. No sé si estén algunos hermanos ahí en Hechos 26:9. Si alguien tiene ahí Hechos 26:9, que lo pueda leer con fuerza, hermanos. Dice así, yo ciertamente había querido y deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, Saulo perseguía a los cristianos porque pensaba que defendía una verdad. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo no pensaba que estuviera equivocado o que estuviera en contra de Dios. De hecho, él pensaba que estaba en lo correcto. Es más, dice que había creído en su deber hacer muchas cosas contra Jesús. Y cuando dice la palabra, hermanos, creído mi deber, se traduce de la palabra griega dokeo, que significa pensar que estás haciendo algo bueno, pensar que lo que haces te da una buena reputación, pensar que estás en lo correcto. Saulo perseguía a los cristianos porque para él era lo correcto. Saulo veía a los cristianos, como los seres más despreciables sobre la tierra. Él aborrecía a los cristianos, los veía como pecadores y él no se daba cuenta del error en el que se encontraba. Él no se dio cuenta. Y se le hacía absurdo todo lo que decían acerca de Jesús de Nazaret. Él consideraba que
él estaba en lo correcto y él decía, no hubo resurrección, no, esos cristianos. Y por eso en su mente estaba correcto perseguir y matar a los cristianos. Y la pregunta, hermanos, es, ¿cuántas veces pensamos que estamos en lo correcto? ¿Cuántas veces creemos que estamos por el buen camino y realmente no lo estamos? Una vez me subí a un camión y decía ahí la ruta, creo que era la 62 en ese tiempo, ¿verdad? Y decía ahí Peñuelas. Y yo me subí ahí por el centro y vi que el camión pues, se iba alejando poco a poco. Y yo pensaba que porque iba a dar a lo mejor una vuelta, iba a regresar y me iba a dejar aquí en mi casa en Peñuelas. Y yo creí que iba en el camino correcto y de repente el camión llega allá a la central de camiones, ahí por el estadio, y se para y todos se bajan. Y yo me quedé ahí sentado y el chofer me dice, hasta aquí llegamos. Y le digo, pero ahí dice Peñuelas. Dice, no, pero yo ya no iba para allá, yo ya iba de regreso, yo ya me estaba alejando de Peñuelas. Hermanos, Saulo estaba igual. Él pensaba o pensar, hermanos, que vas por buen camino, no quiere decir que estés en el camino correcto. Pensaba que lo que estaba haciendo lo acercaba más a Dios sin darse cuenta que poco a poco se alejaba más de Dios. Así como yo en mi camión, ¿verdad? Muchos hombres y mujeres, hermanos, muchos hombres y mujeres así están en sus vidas. Piensan que se acercan a Dios por ser buenos en sus actos. Piensan que se acercan a Dios porque son incluyentes y porque aceptan a todos. Piensan que se acercan a Dios porque son moralmente correctos, porque hacen las cosas moralmente buenas. Se acercan a Dios porque creen que van a la iglesia y ahí en la iglesia por ir una vez a la semana, eso los va a acercar más a Dios y eso no es cierto, hermanos. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hermanos, la verdad se encuentra en Jesucristo. Hermanos, la persecución de Saulo estaba basada también en su idea religiosa de la vida. Saulo pensaba que a través de sus actos y a través de lo que su vida religiosa le había dado, eso eran los caminos correctos o eso era algo seguro. ¿Para qué? Para pues agradar a Dios. Saulo perseguía a los cristianos porque así tenía que ser. Y en ese momento así era una realidad. A los cristianos los perseguían. Toda la religión de los fariseos, todos los saduceos y la gente que estaba en contra de Jesucristo, era normal que persiguieran a los cristianos. Si eras fariseo, era un hecho. Tenías que perseguir a los cristianos. No porque fueran malos, o porque robaran, o porque fueran unos hombres, terribles y mujeres terribles de la sociedad. No, hermanos, los fariseos perseguían a los cristianos porque no soportaban la idea que Jesús era y es el Hijo de Dios. Que Jesús ahora estaba manifestándose en la vida de todos los que decían ser cristianos. Saulo, hermanos, no quería matar a Esteban, él quería matar a Cristo en la vida de Esteban, hermanos. Y es lo que Satanás quiere hacer en nosotros, día con día, matar a Cristo en nuestras vidas, que nosotros no reflejemos a Cristo. Hermanos, Saulo quería matar a Cristo en la vida de todos los que se decían cristianos, por eso los obligaba a negar a Cristo en sus vidas. Saulo se consideraba limpio, santo, justo. Y la vida religiosa de Saulo lo había encapsulado, hermanos. La religiosidad busca la aprobación humana. ¿Se han dado cuenta de eso? Una vida religiosa busca la aprobación humana. Y no estoy hablando de religiosa de afuera, aquí también, hermanos. A veces la vida religiosa cristiana busca la aprobación de los demás. La religiosidad, hermanos, se llena de tradiciones humanas. En la religiosidad, los hombres que dirigen la iglesia son puestos por voluntad humana y no por voluntad divina. La vida religiosa es una vida vacía y vacía en el espíritu, hermanos, vacía totalmente, pero llena de ego, llena de apariencias, llena de apapachos hacia el pecado. Hermanos, Saulo no se consideraba pecador. Qué fuerte, ¿no? Saulo, a pesar de haber matado, a pesar de haber jalado de las greñas a una persona que profesaba a Cristo, a pesar de todo lo que hizo,
él no se consideraba pecador. Al contrario, Saulo se consideraba justo, recto, buen hombre, pero a los ojos de Dios era el perseguidor de la iglesia. Hermano, te quiero preguntar, ¿has basado tu vida en actos religiosos alguna vez? ¿Tu vida es más una continua búsqueda de quedar bien con la iglesia en vez de quedar bien con Dios? ¿Sabías, hermano? ¿Sabías que existen cristianos que no viven una vida para agradar a Dios? Hay cristianos que viven una vida para agradar a los líderes de la iglesia, o al hermano tal, o al diácono, o al pastor, y los cristianos tenemos, hermanos, que dejar a un lado nuestra vida religiosa y vivir una vida personal con Cristo, una vida que lleve el sello de Cristo en nosotros. Y regresando a la pregunta que Saulo tenía que contestar: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una manera, hermanos, esta pregunta es una manera de hacer entender a Saulo que estaba cometiendo un error. Es una manera de hacer entender a Saulo que estaba equivocado. Hermanos, Cristo estaba confrontando a Saulo con su pecado. ¿Por qué me persigues? Porque, hermanos, Saulo estaba cegado. No había en su mente de Saulo, no había en su mente nada que lo detuviera para seguir con el camino equivocado que estaba llevando. Hasta que tiene este encuentro personal con Cristo. Y lo primero que le pregunta es esto: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Y saben por qué hace esto Jesucristo? Jesucristo le pregunta esto para que él recapacite, para que Saulo piense en ese momento, para que Saulo analice su vida y sus actos. Hermanos, si Saulo conocía la ley, si Saulo amaba a Dios, como él decía, si Saulo buscaba las cosas espirituales, si Saulo tenía celo por la palabra, entonces la pregunta es: ¿por qué me persigues? Saulo, si conoces y viste cómo murió Esteban, si ves la transformación de los que creen en mí, ¿por qué me persigues? Si conoces la palabra de Dios, ¿por qué me persigues? Saulo había cerrado su mente a todo lo anterior, porque ahí en Hechos 26:12 dice que estaba ocupado en esto. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisiones de los principales sacerdotes. Pero, hermanos, y al encontrarse con Cristo y recibir esta pregunta: ¿por qué me persigues?, era para que Saulo le cayera el 20, como decimos. Saulo, reacciona. Saulo, ¿por qué me persigues? Detente. Yo creo que en el pensamiento de Saulo, muy probablemente, a lo mejor en ese momento, cuando recibió la pregunta: ¿por qué me persigues?, vinieron a su cabeza todos los hombres que él arrastró y llevó a la cárcel. A lo mejor en su mente posiblemente recordó los llantos de los niños al ver a su mamá que estaba siendo arrastrada por él por los cabellos para llevarlas a las cárceles. Se estaba recordando en su mente todos los actos que cometió. ¿Por qué me persigues? Y él tuvo que entrar en un shock y decir: estoy persiguiendo, pero son los cristianos, yo estoy haciendo esto. Y a lo mejor en ese momento él recordó los golpes que llegó a dar a las personas para que negaran a Cristo, las muertes en las que él estuvo presentes y todo su pecado. Jesucristo le dice esta pregunta para que él entendiera que él estaba en un pecado. ¿Por qué me persigues? Es una pregunta para que detengas tu camino y analices tu vida. Jesús trató directamente con el error de Saulo, con su vida empecinada de seguir haciendo eso, con sus actos pecaminosos, hermanos. Saulo enfrentó la pregunta que tocó las fibras más sensibles de su vida y de su corazón. Saulo tuvo que enfrentar esto, tanto así que él mismo escribe más adelante, unos años después, en 1 Timoteo 1:15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Saulo entendió que él era pecador con esta pregunta. Otra versión dice así: todos pueden estar seguros de que esto es cierto.
Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Comienza la primera pregunta que transformaría la vida de Saulo. Saulo comienza con su transformación, con esta transformación de su corazón, con una frase que le mencionaba en su mente: arrepiéntete porque estás pecando. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se da cuenta y dice: ¿qué estoy haciendo? Como que él reacciona en ese momento. Y Jesús confronta con la verdad a Saulo, y Saulo está ahí en un estado de choque, tirado en el suelo, postrado, con esa luz resplandeciente que lo está opacando todo, que está allí. Y en ese momento, hermanos, Saulo tiene que recapacitar, tiene que analizar sus actos. Y esto mismo hizo Jesús con nosotros, ¿te acuerdas? Esto mismo hizo Jesús contigo cuando tú le recibiste en tu corazón. Se detuvo con nosotros y nos hizo una pregunta para que nos recapacitáramos. Trató personalmente con nosotros. Yo recuerdo el día en que me hizo una pregunta. Estaba allí en Betel, en la Sociedad de Intermedios de Betel, así se llamaba en ese momento, y el pastor Enoch Gutiérrez López estaba predicando y de repente nos dice que nos levantemos y empezamos a orar, y él dijo esto: ¿quieres seguir tu vida como está? ¿Por qué no te rindes al Señor? Y en ese momento recapacité, en ese momento dije: estoy en pecado, no puedo seguir así. Esto mismo, hermanos, pasó con Saulo. Y esta pregunta, hermanos, que a mí se me hizo personalmente, me hizo verme a mí y decirme: ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde voy caminando? Y te quiero preguntar, ¿qué pregunta necesitas que Cristo te haga o que Jesús te haga para que recapacites de lo que estás haciendo? A lo mejor Él no te va a decir: ¿por qué me persigues? No te va a decir: ay, tú me estás persiguiendo. A lo mejor no te dice eso, pero puede preguntarte: ¿hasta cuándo consentirás o estarás allí cerca de ese pecado? ¿Cuándo me tomarás en serio? Podrá preguntarte. ¿Por qué me ignoras? Te puede preguntar. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué no me buscas como antes? ¿Por qué amaste más a esa persona que a mí? ¿Por qué ahora tu trabajo es más importante que yo? ¿Por qué en la iglesia solo criticas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué sigues viviendo como el mundo te dice y no como yo te digo? ¿Por qué me persigues? Dijo Jesús a Saulo, para que detuviera su camino. ¿Qué pregunta necesitas que Jesús te haga esta mañana? ¿Qué acto pecaminoso estás a punto de cometer y no te has sentado a pensar las consecuencias de ese acto? Hermanos, las tres preguntas que cambiaron la vida de Saulo, estamos contestando la primera, y la primera la hizo Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ayúdenme a leer la otra pregunta. Hechos 9, 5. Hechos 9, 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo fuerte, hermanos, esta pregunta que hace Saulo. 1, 2, 3. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Esta pregunta la realiza Saulo. Saulo, hermanos, pregunta esto porque acababa de vivir una experiencia sobrenatural que implicaba algo divino, y Saulo se da cuenta de esto. En Hechos 26, 13, voy a ir para allá. Hechos 26, 13, dice: cuando a mediodía, oh rey, estaba dando su testimonio al rey Agripa, dice: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hermanos, dice que al mediodía una luz resplandeció. Ustedes han visto, hermanos, cómo pega el sol aquí afuera cuando salimos, ¿verdad?, de la iglesia.
lastima los ojos, ¿verdad? Ahí cuando yo estoy poniendo los candados ya para cerrar, hago mis ojitos chiquitos porque el sol te pega fuerte. Y él dice y aclara esto: era al mediodía, o sea, no estaba oscureciendo, no era en la mañana, era al mediodía cuando la luz del sol pega en su totalidad. En ese momento yo vi un resplandor, una luz intensa que le ganaba a la luz del sol, que sobrepasaba la luz del sol, y fue tan fuerte que yo caí a tierra. Hermanos, en ese momento Jesús lo estaba encarando y Saulo cae a tierra, y Saulo reconoce que algo totalmente diferente estaba pasando en su vida. Escucha la voz del Señor Jesucristo y Saulo reconoció que esa voz era una voz celestial, una voz con autoridad, una voz que tiene poder, hermanos. Es una voz que tiene poder. Saulo no conocía la identidad de esa voz. Sin embargo, al llamarle Señor, demuestra que él se estaba sometiendo a la autoridad de quien lo acababa de derribar. La palabra que Saulo usó para Señor es la palabra kurios. Y esta palabra significa soberano, amo, dueño, el poseedor, el que tiene autoridad absoluta. La pregunta que hizo Saulo: ¿quién eres, Señor?, marca en ese momento la humildad de Pedro para reconocerse débil, para reconocerse necesitado. Pablo se ve incapacitado, o sea, se ve sin la capacidad de actuar en ese momento, y por eso su pregunta demuestra que se estaba doblegando y se estaba rindiendo ante eso que estaba ocurriendo. La pregunta, hermanos, ¿quién eres, Señor?, marca esa humildad de Pablo para reconocerse débil. Y todos los argumentos que él traía, todas sus cartas, porque él traía cartas ahí, yo creo en su mano, no sé, guardadas ahí en su pantalón o en su cartera. Bueno, creo que no había carteras en ese tiempo, pero ahí las traía, ¿verdad? Todo lo que él traía en ese momento fueron basura, no servían de nada. Su fuerza física no sirvió de nada. Dice que quedó ciego por ese resplandor. Toda su autoridad que traía para querer destruir a los cristianos ya no era nada. Su confianza, todo se vino abajo en ese momento, y lo único que salió de su boca fue una pregunta sincera de su corazón: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la contestación, hermanos, es crucial. Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a leerla juntos, hermanos. Ahí en Hechos 9:5, la contestación de Jesucristo, fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Yo soy Jesús, y tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo se encuentra con la verdad. Con la contestación que Jesús hace, Jesucristo en ese momento le está aclarando todas las dudas que Pablo traía. No, que Jesús no resucitó, no, que Jesús... Y cuando se presenta Jesús, se le dice: yo soy Jesús. Yo creo que Pablo dijo: resucitó, está vivo, todo lo que yo pensaba. En ese momento, Jesucristo le aclara que Él estaba vivo, le aclara que Él persigue a su iglesia, le aclara que luchar contra Él sería algo imposible y tenía que rendirse delante de Él. Y es muy interesante, hermanos, la respuesta de Jesús. Vamos a desmenuzarla un poquito. Cuando dice: yo soy Jesús, Jesús, hermanos, en ese momento no se presentó como: yo soy el pan de vida. Lo es, pero Él no dijo eso. Tampoco dijo: yo soy la luz del mundo, o yo soy la puerta, o yo soy el buen pastor, o yo soy la resurrección y la vida, o yo soy el camino y la verdad y la vida, o yo soy la vid verdadera. Y Jesús es todo esto, pero a Pablo se le presenta como: yo soy Jesús de Nazaret. Jesús, hermanos, quería dejarle claro a Saulo quién lo había derribado. Quería dejarle claro
quién lo tenía postrado. Quería dejarle claro que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se presenta a Saulo con su propio nombre, porque en el nombre de Jesús, hermanos, toda rodilla se doblará. Porque en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, porque Jesús debe ser el centro de todo. Él vino a hacer la vida de los que no tienen vida, hermanos. El Señor Jesús se mostró con su nombre porque quería dejar marcado en la vida de Saulo que todo lo que haría a partir de ahora sería en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo traigo a la mesa en esta mañana, hermanos, el nombre de Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Muchos lo traen en su mente, o lo traemos, o lo llegamos a traer, en nuestra mente como un amuleto. Muchos lo usan, el nombre de Jesús, para salir de situaciones difíciles y después olvidarlo. Muchos cristianos tienen a Jesús guardado en el baúl de sus recuerdos. Jesús no es un tema nada más que se deba dar en Navidad. Jesús no es un tema que se deba dar en Año Nuevo. Jesús es y debe ser el centro, hermanos, de todo lo que hacemos. Considerar a Jesús, hermanos, no es una forma o una de las formas para vivir una vida cristiana, hermanos. Considerar a Jesús es la única manera en la que podemos vivir una vida cristiana. Y por eso Pablo dijo más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Jesús se ha olvidado en muchas iglesias y en muchas de las vidas de los cristianos, que en un tiempo Jesús era su todo y ahora ya no lo es. Y a veces, hermanos, es necesario que se nos recuerde quién es Jesús de Nazaret. Hermanos, ¿quién es Jesús de Nazaret para tu vida? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, hermanos. Jesús de Nazaret, ¿quién es Jesús de Nazaret para nosotros? Es nuestro Redentor, no lo olvidemos. Él es nuestro camino, Él es la luz, Él tomó nuestro lugar. Yo debería estar muerto por mis pecados, pero Jesús me dio vida. Demos el lugar que le corresponde a Jesús en esta iglesia, en nuestras vidas, en lo que hagamos. Jesús de Nazaret, Él es el centro de todo. Seguimos con la respuesta que le dijo Jesús a Saulo. ¿Quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús, hermanos, le muestra su pecado. Jesús le deja claro a Saulo que la relación entre los cristianos, Jesús le deja claro a Saulo que la relación entre los cristianos y él hacen que se esté dando esta persecución. O sea, hay una unión inseparable entre Cristo y su iglesia, es lo que está diciendo. La lección aquí es que existe una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores. La persecución de Saulo representaba un ataque directo contra Jesús, contra Dios mismo. Y lo bonito de esto, hermanos, es que Jesús fue exaltado al final de toda esta tribulación que ocurrió. Porque a pesar de que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y estaba buscando su destrucción, Dios usó la tribulación que Saulo generó y todas esas sectas religiosas habían generado para que al final Saulo cayera de rodillas y se convenciera de su pecado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La respuesta de Jesús en Hechos 9:5. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hermanos. Era una expresión que se utilizaba en esa época. Ahorita si yo voy por la calle y le digo a alguien, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no me van a entender, no van a decir, ¿de qué está hablando? Pero en ese tiempo sí lo entendían bien. ¿Y por qué lo entendían bien, hermanos? Los agricultores usaban un aguijón, una vara, con una punta afilada. Y esto era para guiar a los animales cuando araban el campo, cuando iban ahí arando el campo, y cuando algún animal se quería rebelar, pues utilizabas ahí el aguijón para que él se regresara a su camino. Y cuando el animal pateaba la vara con el aguijón, al final el animal se lastimaba más.
Y entre más patadas daba el animal hacia el aguijón, pues más se iba lastimando, más se iba cortando y más se dañaba. Y algo interesante, la vara no se dañaba, lo que se dañaba era el animal. Dar coces contra el aguijón es resistirte a la voluntad de Dios, hermanos. Pelear contra sus planes y luchar contra su corrección es dar coces contra el aguijón. La respuesta de Jesús a Pablo indicaba que debía rendirse, que no iba a ganar. Rendir su voluntad, dejar de patear la punta afilada, porque nunca ganaría. Ya no te lastimes más, ríndete a mí, porque yo quiero ayudarte. Ya no luches contra algo que nunca vencerás. Y esto, hermanos, nos lleva a reflexionar en nuestras vidas. ¿Estás luchando contra Dios? ¿No te quieres rendir ante Él? ¿Has luchado contra Dios? Algunos de nosotros estamos aquí, hermanos, porque nos dimos cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que no es bueno dar patadas contra el aguijón. No podemos, hermanos, resistirnos. No podemos soportar dar patadas porque nos lastimamos nosotros mismos. Pero muchos otros sí, y prefieren alejarse de Dios y seguirse lastimando y destruir sus propias familias y destruir a sus hijos y olvidarse de Dios, hermanos. Que eso no pase con nosotros. Ya no estés en contra de Dios. Escucha su voluntad, actúa. Y si ya sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué dudas en hacerlo? ¿Por qué quieres seguir lastimándote con tu vida de pecado? Dar patadas al aguijón es algo que lastimará tu vida, que te dejará herido, con sangre, con dolor, con relaciones rotas, con amistades destruidas, con un alejamiento de tu vida de Dios. Y Jesús aclara esto a Saulo y a nosotros, hermanos. Entre más luchemos contra Dios, más nos vamos a lastimar nosotros mismos. No hay manera, hermanos, no hay manera de ganarle a Dios. Es muy interesante, ve a la sociedad, lucha contra Dios y cada vez va más en decadencia, creyéndose buenos y perfectos en sus propias ideas, luchando contra Dios, pero no le van a ganar. Saulo entendió lo que Jesús le decía y es cuando hace la última pregunta, hermanos. Ayúdenme a leerla con fuerza, el versículo 6, 9-6. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 9-6. ¿Qué dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo reconoció que Jesús es el Salvador del mundo. Saulo, hermanos, se da cuenta que estaba en un error. Saulo se convence de que Jesús es el Hijo de Dios. Saulo se convence que Jesús puede salvar su alma. Saulo se convence de que Él es Dios y por eso dice que está temblando y está temeroso. Y Saulo, al verse indefenso, arrepentido y haber puesto ya su fe en Jesús, su pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? O sea, lo que le está diciendo aquí es: renuncio a mi vida para glorificarte a ti. Ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso quiere decir, hermanos, que él se estaba quitando todo lo que tenía en su mente para poner ahora en prioridad a Cristo, hermanos. Y poner en prioridad a Cristo y decirle a Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? No quiere decir, hermano, que no tengas cosas, que no tengas propiedades, o que no tengas un vehículo, o una carrera, o una familia, o cualquier otra cosa que tú anheles en tu corazón. Lo que está diciendo es que un cristiano, hermanos, coloca a Cristo como prioridad en su vida, como algo personal y algo prioritario, y todo lo demás para abajo. Con la pregunta, Saulo le dice a Jesús: estoy a tu disposición. Estoy a tu disposición. Saulo hace un compromiso con Jesús. Con su pregunta, hermanos, él se compromete.
Y podemos ver en sus cartas a qué grado fue su compromiso y su entrega. Ahí en Filipenses 3:8, si habrá algún hermano que me ayude a encontrarlo y lo lea fuerte, Filipenses 3:8, ¿alguna hermana que me ayude a leerlo? Filipenses 3:8. Quien lo lea primero se va a ganar una coca que Vladimir les va a invitar. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué palabras de Saulo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y vean cómo le dice, mi Señor. Él pudo haber quitado esa parte ahí, sin embargo le agrega, mi Señor, declarando que Jesucristo es su centro, es su poseedor, es quien lo gobierna. Mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él mismo dice que todo ahora lo tiene por basura. ¿Qué quieres que yo haga? Todo lo que yo hice es basura. Todo lo que dijimos al principio de lo que era Saulo, políglota, que hablaba esto, que estudió en tal lugar, que a los pies de Gamaliel, todo lo que él traía en su mente, ahora lo tiene por basura. Saulo dejó de aferrarse a sus credenciales. Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Muestra que está dispuesto a hacer lo que Jesús le mandara. Y hermanos, Jesús quiere esto de nosotros. Jesús quiere hombres dispuestos. Saulo tuvo ese corazón dispuesto y Dios quiere usar corazones dispuestos. ¿Y dispuestos a qué? ¿Dispuestos a qué? Vamos todos a Hechos 26:15. Hechos 26:15. Los varones van a leer el 15, las damas el 16 y así nos vamos. Allí en el 18 nos unimos todos. Hermanos varones, con fuerza, Hechos 26:15. ¿Qué dice? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que desaparecerán. Norte de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe Hermanos, Jesucristo quiere corazones dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Aquí viene la contestación de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermanos. Jesús quiere hombres dispuestos a levantarnos. Le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre tus pies. Levántate. Hermano, levántate. Es tiempo de levantarnos. La palabra griega que se usa aquí es anistemi, que significa también resucitar. Jesús, hermano, le está diciendo a Saulo, es tiempo de que vivas una vida totalmente nueva y diferente a lo que estabas viviendo. Que cambies todo lo que estás haciendo. Ya moriste y ahora vives en Cristo. Yo te resucité. Saulo, hermanos, ahora llamado Pablo, también en 2 Corintios 5:17, dijo esto, porque él entendió estas palabras, levántate. Y él dijo esto, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, lo dijo un hombre que mató cristianos,
lo dijo un hombre que golpeó personas, lo dijo un hombre que arrestaba y jalaba de las greñas a las personas para llevarlos a la cárcel. Lo está diciendo un hombre que había cometido asesinato, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo ya pasó. Levántate, resucita. Cristo te da una nueva vida. El pasado quedó en el pasado. Y todo a partir del encuentro que tuvo con Cristo, todo es nuevo. Deja que Cristo, hermano, forme cosas nuevas en ti. Si tienes un carácter muy ansioso, deja que Jesús forme algo en ti nuevo, hermanos, algo nuevo. Si tienes miedo al cambio, porque siempre has vivido así, deja que Jesús forme algo nuevo en ti. Si tú mismo batallas con tus emociones, deja que Jesús forme algo nuevo en ti. Si tu matrimonio no está caminando como quieres o como Dios manda, deja que Dios resucite tu matrimonio. Levántate, es un llamado a dejar que Jesús forme algo nuevo en nosotros y dé un nuevo sentido de vida a nuestra vida. Levántate, nos habla de vivir por fe, porque hablar de que algo resucite, hermanos, es hablar de ejercer fe, de confiar en Dios. Y si quieres que algo en tu vida empiece a cambiar, debes decirle al Señor, porque Él mismo te dice, levántate, resucita, dispuestos a cambiar. Después dice, me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Jesucristo quiere hombres dispuestos a ser ministros y testigos de las cosas que hemos visto. ¿Qué quieres que yo haga?, preguntó Saulo. Una de las cosas a la que nos llama Jesús, hermanos, es hacer ministros y testigos. Ministros de la palabra juperetes, el remero de menor condición, el que estaba hasta abajo, el que recibe las órdenes de todos. Un juperetes, un servidor al servicio de todos, un ayudante. Jesucristo quiere que estemos dispuestos a ser servidores. Es un llamado a servir a otros con sacrificio, con amor, con entrega. ¿Has servido a alguien? ¿Has dado tu tiempo para poder ayudar a alguien con amor y con entrega? Uno de los rasgos por los que la sociedad puede ver que eres un hijo de Dios es por tu forma de servir a los demás. Y es más, hasta el mismo Pablo lo menciona, que él será servidor de todos. Y hermanos, esto es una realidad. La forma en la que el mundo conocerá una transformación en nuestra vida, como la vio en la vida de Pablo, será porque nosotros nos convertimos en juperetes, en servidores de los demás. Servir a los demás es dedicar tiempo. Servir a los demás te mantiene con humildad, te mantiene en una condición de realidad delante de las situaciones que estás viviendo, te mantiene con un corazón dispuesto a escuchar y a aprender más de Dios, porque cuando sirves, en ese momento Dios te ayuda y te va moldeando tu corazón. También dice que debemos de ser testigos. Testigos viene de la palabra martus, que significa mártir o testimonio. Jesús quiere, hermano, amigo, Jesús quiere que des testimonio de Él, que hables de Él con tu vida, con tus palabras, con tu familia, que tus vecinos puedan ver en ti que eres un joven que ama a Jesús, que por tu testimonio vean que eres un hijo de Dios, que por tu forma de hablar vean que eres un hijo de Dios. Testigo, hermanos, es dejar que la vida de Cristo se refleje en mí. Juperetes y martus son un proceso, hermanos. Estas dos palabras que nos habla que tenemos que ser dispuestos a ser ministros y testigos, que es juperetes y martus, son un proceso de santidad, de purificación continua de tu vida. El practicar estas dos palabras, hermanos, nos pulen para el día a día, nos ayudan a ser mejores personas en el cristianismo, a conocer más a Cristo a través de las experiencias que tenemos con los demás. Al considerarnos como siervos y al ser testigos de Cristo, esto ocurre.
Juperetes y martus está relacionado con lo que dice Juan 13, 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juperetes y martus. Después le dice, ahí en el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Tenemos, hermanos, que estar dispuestos a ser enviados. Enviados. Enviado del griego apostoleo, que significa ser un emisario, significa ser un mensajero. Todos nosotros, hermanos, tenemos que ser mensajeros de Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, tenemos que dar mensaje acerca de lo que es Cristo. Mensajeros del Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios y Él nos puede salvar. El mensaje de salvación, hermanos, es para todos, y por eso Dios le dice, Jesús le pide a Saulo que esté dispuesto a ser enviado, que esté dispuesto a ser enviado, porque Él sería un mensajero. Y por último, hermanos, si me ayudan a ir al versículo 23. Dice, perdón, hermanos, capítulo 9, versículo 16, por último. Capítulo 9 de Hechos, versículo 16. Sí, lean 15 y 16, por favor. Fuerte, hermanos. ¿Qué dice? El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Hermanos, padecer. Estemos dispuestos a padecer. Qué difícil, ¿no? Del griego pasjo, que significa experimentar sufrimiento. Pablo entendió bien esto en 2 Corintios 11, 25, que dice: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Dispuestos a padecer, hermanos. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta tener dificultades? Alce la mano. Nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Nadie queremos tener dificultades. Todos quisiéramos que siempre tuviéramos salud, o que siempre el dinero nos sobrara, o que las fuerzas nunca nos falten. En ocasiones quisiéramos tener la solución a todos los problemas, pero Jesús le dijo a Saulo que tenía que padecer, que tenía que estar dispuesto a padecer. Y nos dicen a nosotros lo mismo. Al contestarnos la pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, Jesús contesta que esté dispuesto a padecer. Pero ese sufrimiento que Pablo experimentaría, hermanos, no sería en vano. Tendría un propósito para su vida. Él aprendería a depender totalmente de Jesús en todo momento. Y él dijo esto más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Hermanos, si Dios permite que padezcamos o que suframos, es para que aprendamos a confiar en Él.
y que tengamos total dependencia en su palabra y en sus promesas. Y eso acrecienta nuestra fe. Porque, hermanos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Has padecido en estos días, en estos años? ¿Te sientes intranquilo? ¿Has sufrido por algo? Recuerda que su poder, el poder de Jesús, el poder de Dios, se perfecciona en esa situación difícil que estás viviendo ahora. Hermanos, Dios permite que padezcamos para mostrarnos que Él es fuerte. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Dispuestos a padecer. Y lo dejé al final porque si lo ponía al principio hubieran dicho, no, mejor no sigo escuchando lo que está diciendo Christopher. ¿Cómo voy a padecer? Hermanos, si padecemos por Cristo, por causa de Cristo, la gloria y la honra se la lleva Cristo después de haber padecido esa situación. Si alguna vez te han tratado mal en tu trabajo porque eres cristiano, gloria a Dios. Si alguna vez estás teniendo problemas con tu familia porque eres cristiano, gloria a Dios, hermano. Porque en su momento la gloria y la honra se la llevará Dios. Pero que nuestros padecimientos sean por eso y no por nuestras propias errores o por las cosas que hicimos mal. Que padezcamos porque seguimos a Cristo y a Cristo vivo y que resucitó y que vive en nuestros corazones. Vamos a orar. Emma. Señor, gracias por esta enseñanza que tú nos diste, Señor. Tú sabes lo que ha ocurrido en cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí presentes. Y te quiero pedir, Señor, el día de hoy que si alguien aún no te conoce y no ha sido transformado por estas 3 preguntas que se hicieron en esta mañana, Señor, que hoy puedan ser contestadas en la vida de aquel que no te conoce. Así como estamos, con ojos cerrados, nadie está viendo. Si alguien de aquí no conoce a Cristo, hoy hablamos de un encuentro que tuvo Saulo y cómo fue confrontado con su pecado. Y déjame decirte, amigo, que tenemos que ser confrontados con nuestro pecado, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos delante de Dios, como lo hizo Saulo, y puso su fe en Jesús. Pregúntale a Jesús, ¿quién eres? Y Él te dirá, yo soy Jesús. Él quiere tener un encuentro personal contigo, como lo hizo con Saulo, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y la pregunta que debes contestar es, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta la tenemos que hacer, porque realmente si Jesucristo está tocando tu corazón, Él quiere que tú le abras las puertas de tu corazón y te rindas delante de Él. Si habrá alguien aquí presente que nunca ha tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy es la oportunidad de salvación. Hoy esa luz puede alumbrar tu corazón y destruir todos tus argumentos y destruir toda tu vida que has formado y que te forme algo nuevo en ti. Si alguien que está aquí presente no tiene a Cristo en su corazón, indíquemelo levantando su mano y volviéndola a bajar para poder orar por usted. Levanta tu mano si no has conocido a Jesús. Jesús quiere conocerte a ti, ya te conoce, pero tú no lo conoces. Levanta tu mano si no has conocido
a Cristo. Si tienes temores, si no hay una convicción de que al morir irás con Jesús, irás al cielo, no por tus medios, sino por la sangre preciosa de Jesús, levanta tu mano. Y la otra pregunta, hermanos, para todos los que ya tenemos a Jesús en el corazón es, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado qué tienes que hacer? Ten un compromiso con el Señor el día de hoy. Recuerda, tienes que levantarte, tienes que ser un servidor, un testigo. Tienes que comenzar a cambiar tu vida. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres comenzar hoy? ¿Quieres resucitar de esa sequía espiritual? Resucitar de esa sequía espiritual en tu matrimonio, en tu vida. ¿Quieres comenzar a ser ese servidor de Cristo? No que participes más en la iglesia, no. Que tu vida refleje más a Cristo. Y yo creo que esta pregunta a mí me la hizo cuando estaba terminando la enseñanza. Y yo dije, Señor, si mismo Pablo decía que no había llegado aún al conocimiento pleno, imagínense nosotros. Ten un compromiso el día de hoy con Jesús. Sé un servidor, sé un testigo. Refleja más a Cristo en tu vida. ¿Quién dirá, yo quiero reflejar más a Jesús en mi vida? ¿Quién levanta la mano junto conmigo? Gloria a Dios. ¿Quién quiere levantar su mano? Gloria a Dios. Quiero reflejar más a Jesús en mi vida. Perdóname si no lo he hecho. Perdóname, Señor, si no lo he hecho, pero quiero hoy comenzar a reflejar más a Jesús en mi vida. Si en mis necesidades y tribulaciones me he aferrado más a mis pensamientos y mis emociones en vez de aferrarme a ti, perdóname, el día de hoy va a ser diferente. ¿Quién dirá, yo quiero reflejar más a Jesús en mi vida? ¿Habrá alguien más? Amén. Amén. ¿Uno más? ¿Alguien más que esté luchando en su corazón? Que esté diciendo, no sé si lo lograré. Déjame decirte que Jesús, Dios no patrocina fracasos. Dios no lo hace. Por eso estamos aquí, hermanos. ¿Quién más dirá, yo quiero reflejar más a Jesús en mi corazón, en mi vida? Pongámonos de pie todos, hermanos. Terminemos orando. Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por las decisiones que se tomaron en esta mañana, Señor. Te quiero suplicar para que seas tú quien te lleves la honra y la gloria de todas las decisiones que se tomaron, Señor, y que estemos seguros de que cada una de las decisiones que se tomaron son para honrarte, para dar a conocer más de tu palabra. Ayúdanos a ser testigos de ti, Señor. Ayúdanos a levantarnos, a cumplir con tu llamado en todo momento. Te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el programa. Es un canto, ¿verdad?